tema que es tremendamente fascinante tiene que ver con qué pasa más allá después de la vida. Vale decir, cuando uno muere, ¿cómo sigue uno? Amigos míos, tenemos un testimonio exclusivo, así digámoslo, de una mujer... que efectivamente demuestra que sigue. Exactamente, vivió todo el proceso. No solo una mujer, también tenemos un neurocirujano, fíjate. O sea, fue y volvió. Exactamente, que él tenía su opinión como científico. Él decía, bueno, deben ser algunas enzimas que se liberan, digamos, del cerebro y que provocan este fenómeno. Hoy día es una persona completamente convertida. Vio a sus familiares, entendió, pasó por el famoso túnel, pero se sintió casi como en un estadio celestial. Amigos, todos esos casos y más, y de incluso amigos que siguen contactándose con sus seres queridos. ¿Qué es lo que pasa realmente? ¿A dónde uno va a partir cuando mueres? Pues bien, vamos primero a la nota que lo explica casi todo y después vamos caso por caso, porque de mal que mal, todos vamos para allá, así que se sepa. Uno antes, otro después. ¿Cree usted que haya vida después de la muerte? Muchos son los casos de personas que han estado sin vida durante algunos minutos y dicen haber llegado a un túnel iluminado o haber conocido el mismísimo paraíso. Sin embargo, un neurocirujano de Harvard lo comprobó y vivió para contarlo. Eben Alexander, un exitoso neurocirujano de la Universidad de Harvard, se declaraba escéptico frente a las posibilidades de que después de la muerte existiese algo más. Sin embargo, luego de caer en un coma profundo por una meningitis, fue declarado fallecido por muerte cerebral, hasta que despertó. He estado sumido en un profundo coma durante una semana en el que viajé a otra dimensión del universo, una dimensión que nunca antes pude llegar a soñar que existiese. El médico, que dijo haber visto ángeles, criaturas de luz desconocidas y estar en absoluta paz sobre el cielo, reabrió el debate entre los científicos y la interrogante resurgió. ¿Hay vida después de la muerte? La medicina ortodoxa aún niega que después de que una persona muera pueda seguir viviendo o sintiendo estando en otra dimensión, y dicen que los casos existentes se deben a un trabajo del cerebro que genera alucinaciones y emplea imágenes de nuestra vida durante esos momentos. Sin embargo, lo vivido por el doctor Alexander pone en duda estas explicaciones, ya que él se encontraba inactivo cerebralmente. Alguien que apoya la teoría de que existe vida después de la muerte es el fallecido médico español Enrique Vila, quien también vivió una experiencia sobrenatural del caso y se dedicó a la investigación de otros parecidos. Entre estas investigaciones practicó hipnosis regresiva y psicografías a pacientes que aseguraban haber estado en el umbral de la muerte. Las similitudes entre los que volvieron de esta y la paz que sentían en esos minutos coincidían a tal punto que llegaban a perder el miedo a la muerte y muchas veces deseaban que llegara la hora de esta. ¿Es posible que exista vida después de la muerte? ¿Puede nuestro espíritu ascender a otro nivel y vivir en otras dimensiones? Lo que la ciencia niega o no puede explicar sigue dando que hablar con nuevos casos de personas que regresaron de la muerte. Y hoy en Mañaneros se los presentamos. Hay personas, ¿cómo está? Esto es renacer después de la muerte, como el túnel que ahí se pasa para, bueno, para pasar a una mejor vida, dicen algunos. Para algunos, otros quizás no tanto, dependiendo de las condiciones de cómo uno murió. Hay personas que se han suicidado y que después, recordando a través de procesos hipnóticos, dicen que pasaron por las peores, digamos, del infierno en términos de imágenes. Pero si bien hay personas que logran comunicarse una vez muertas con sus seres queridos a través de un largo periodo de tiempo, fíjense que hay otras que vuelven. Es el caso, yo les tenía prometido, de esta mujer chilena, Carmen Díaz, de Valparaíso, que nos recuerda qué fue lo que le ocurrió, porque ella visitó el más allá y volvió. Espérate, no hay persona que le haya ocurrido esto. Yo conozco dos casos cercanos, vuelven completamente convertidas. Piensan lo mismo, todo lo demás, pero su punto de vista respecto a las cosas cambia radicalmente. Carmen Díaz nos cuenta, o recuerda más bien, hace 30 años, cuando ella murió, volvió. ¿Qué es lo que vio entonces? Espera. Muchos son los casos que confirman que hay vida después de la muerte, sin embargo, aún más son las dudas por resolver que envuelven este misterio y que pocos han vivido.
Carmen Díaz es una mujer de la región de Valparaíso, dueña de casa y madre de 2 hijos, que hoy nos relata cómo hace 30 años conoció el más allá. Carmen hace 3 décadas residía en Argentina, era madre soltera de un niño de 8 años y a su corta edad en esa época sus problemas de salud no le permitían llevar una buena vida. Quistes en el cuerpo y otros diagnósticos la llevaron a visitar a muchos doctores, sin embargo los exámenes no eran alentadores. Me desahuciaron y busqué un oncólogo, un excelente oncólogo en Argentina. Yo vivía en Argentina en ese tiempo, el cual me llevó a una operación a mí. Él dio posibilidades remotas, pero posibilidades. En ese tiempo tenía a mi hijo chiquito, tenía un hijo de aproximadamente 8 años, 9 años, en el cual yo un poco fui reclamando por qué me estaban pasando esas cosas, si yo consideraba de que mi hijo estaba muy chico, qué iba a pasar con él. No es lo mismo cuando está el papá o la mamá, ¿no es cierto? Una mínima posibilidad de vida que le diagnosticó uno de los profesionales la llevaron a una complicada operación. Una operación que Carmen no sabía hasta ese entonces que le cambiaría la vida en 180 grados. Luego de entrar al pabellón y estar bajo anestesia, todo cambió. Algo que me llevó de la vida a la muerte. Comencé a recorrer un túnel. Pero yo en ese túnel, yo recorría ese túnel que era angosto y negro. El túnel era angosto y negro. Pero me llevaba, y yo me veía en una camilla acostada, pero lo que me cubría a mí era una sábana blanca. Y los médicos que iban a mis costados eran vestidos de blanco y con mascarilla. Pero yo le veía los ojos a ellos y eran ojos azules, preciosos. Pero yo recorría y no se terminaba el túnel. No se terminaba y pasaba. Los doctores iluminados y de ojos azules que Carmen veía no podían ser personas comunes y corrientes. Eran seres de luz con ojos que irradiaban paz. La paz que Carmen necesitaba para continuar por el oscuro túnel. En la luz, o sea, la salida, dijéramos, del túnel, vi una luz. Vi una luz así como la salida del túnel. Y cuando salgo por ese túnel, miro hacia arriba y veo los cerros negros, pero muy altos, muy altos. Pero en cada puntita de los cerros yo veía que brillaban como una estrellita. Yo trataba de mirar hacia arriba y arriba se veía como una circunferencia de luz, pero los cerros eran muy altos. Carmen, al despertar de la operación, se enteró de que su corazón se detuvo por unos segundos, luego de que un paro respiratorio le afectara. Su estado no era el mejor, sin embargo, ella sabía que debía seguir viviendo y buscó explicaciones a su extraña experiencia en la Biblia. Bueno, yo me pude dar cuenta y pude entender un poco este sueño, que para mí había sido un sueño. Y ahí pude ir entendiendo y con la palabra, con la Biblia en realidad, pude entender de que eso había sido el tiempo de transición mío, que yo había muerto y había permitido al Señor que yo volviera a vivir. Sin más explicaciones, hoy esta mujer de fe cree en la vida después de la muerte. Ella lo vivió y ella sabe que hay algo más, que solo estamos de paso por este mundo y que algo mejor nos espera, asegurando que la muerte no es el fin. Por supuesto. Yo creo que nosotros en este mundo estamos en transición, ¿no? Yo creo en Dios y yo sé que el morir para mí en Cristo va a ser vida eterna. Dios me ofrece vida eterna y es lo que lucho por llegar a esa vida eterna. Sí creo. Vamos a continuar hablando de esto, pero antes que todo, Salfa, te quiero contar que empezar cada mañana con la mejor energía es lo mejor, porque así los lunes, los martes, los miércoles, todos los días son buenos días. Por eso, conéctate a Metrogas. Es limpio, es cómodo y ahora es aún más conveniente. Metrogas está en nuestra naturaleza. Bienvenido, Metrogas, a Mañaneros. ¡Excelente! Metrogas es parte de
esa vida que ve Carmen al volver en una oportunidad que reconoce ella como que Dios le dio, porque efectivamente ella dice, yo morí. Exacto. Bueno, clínicamente muchas personas mueren. O sea, todos tus sistemas, todos tus órganos dejan de funcionar. Estás clínicamente muerto y de repente... ¡pum! Vuelve. Así es como que volvieran a prender el interruptor de tu vida. Oye, eso desde el punto de vista médico y científico, pero desde el punto de vista de la víctima, que reconozca que muere y que vuelve, que vive una experiencia compleja. Es aún más potente. Compleja, porque aquí viene toda la teoría que dice algunos, ¿qué pasó con esta persona? ¿Soñó? Algunos dicen al médico, no, porque el cerebro tendría que haber estado activo. Claro. Y generalmente cuando uno le ponen, digamos, todos los sensores y a una persona le hacen así como estudios sobre el sueño, está funcionando. El cerebro está pensando que cuando uno ve algo, ve una manzana o sueña una manzana, se activan una cantidad de sectores del cerebro que es igual como si tuviera una manzana real. Correcto. Pero en este caso tú estás apagado como ser humano y de repente vuelve con todo un recuerdo. De hecho, sin ir más lejos, bueno, empezaron a llegar ya montones de datos y Javier Ignacia dice, ¿cómo va a ser esto mentira? Tiene que ser verdad. A mi abuelo lo acaban de operar los monjes, ¿cierto? Tupiara, que ellos reconocen que ellos una vez que han muerto siguen estando como en una esfera celestial y regresan cada vez que lo invocan para seguir sanando a personas. Dice, le he hecho un bien infinito. Tú también, Jennifer, me contabas de que un amigo tuyo tiene una experiencia que se sigue todavía comunicando con un hijo. Sí, bueno, yo le comentaba a Juan Andrés cuando estábamos viendo la pauta temprano hoy día que tengo un amigo muy querido, que no voy a develar su identidad, pero que su hijo mayor falleció hace aproximadamente 2 años en un accidente trágico automovilístico. Para él, este hijo mayor era todo en su vida. Mi amigo es médico y nunca pudo entender por qué le arrebataban a este ser que él amaba tanto. Y buscando respuestas, entró un poco en esta onda más mística y espiritual y llegó hasta una persona que es una mujer que vive en Santiago, que es canalizadora. Ella se conecta con almas que han partido hacia el más allá. Tantos casos así. Y él empezó a ir donde esta persona en forma periódica a visitarlo, Magdalena, y a conversar. Y esta señora, de alguna manera, es como un puente. No sé si ustedes han escuchado acerca de esto en la casa. Es como un puente entre la persona que falleció y el ser que está acá en la tierra. Es como películas que han hecho. Como Ghost. Whoopi Goldberg, que hace ese papel inolvidable en el que ella es una especie de intérprete. Que canaliza a Patrick Swayze para seguir hablando con Demi Moore, ¿te acuerdas? Y bueno, ella es capaz de comunicarse con vivos y muertos. Exactamente, y hay mucha gente que canaliza con maestros ascendidos, también gente que entrega informaciones. Por ejemplo, que les piden que a partir de ellos logren operar a otra persona. Bueno, y aquí viene lo interesante, porque lo que el hijo le cuenta a esta persona, que es el canal, para que le comente a mi amigo, es que allá existe como el cielo. Le hace una descripción de dónde está. Le hace una descripción, porque él empieza a preguntarle... ¿Tenía qué edad, perdón, Jenny? El niño cuando falleció, el joven, a los 25 años. ¿Y cuánto tiempo choca pasaba? en auto dramáticamente, se queda dormido manejando, choca en auto y fallece automáticamente. Y él le empieza a contar que el más allá existe, que es un lugar precioso, donde se encuentran todos en mucha tranquilidad, que el tiempo como en la tierra no es tal, que allá no hay ni antes ni después, que es un lugar muy calmo, de mucha paz, de mucha armonía, en donde todos son guiados de alguna forma a conversar sobre las experiencias que han tenido y como de alguna manera Dios o, no sé, un ángel los acompaña en este paso hacia la luz. Qué lindo eso que tú dices, porque yo acabo de mandarle un mensaje de texto a un amigo que en este momento ojalá pudiese tener una televisión cerca, que él tuvo la pérdida de un familiar y él lo único que es, cada vez que nos juntamos y efectivamente a lo mejor hay un trago de más y la emoción está muy cercana a la fecha de la muerte de este familiar de él, lo único que pide es poder volver a contactarse con él, de poder tener una respuesta, de saber si es que ese paso, o sea, entendió... O si está bien o no. Claro, no murió la muerte no fue muy tranquila, también fue en un accidente. Dramática. Y claramente esa es otra interrogante, bueno, si a través de un accidente, esa muerte como lo que tú estabas describiendo, en el paso de más allá es algo duro. ¿En qué estado está? Bueno, imagínate, eso es lo que está contando la Jenny, y es lo que se puede saber más o menos. Toda esta información, Jennifer, él la tuvo a través de esta niña, de esta canalizadora, que le cuenta a nombre de su hijo de 25 años cómo es la descripción de este lugar. En frecuente contacto. No solo le cuenta eso, sino que Juan Andrés, y él me decía que es bien interesante este punto, le cuenta que ahí las almas están todas unidas y que están haciendo un trabajo energético de pedir por el equilibrio del planeta,
comenta, por ayudar desde el más allá a que el amor sea lo que reine en este momento tan importante a nivel cósmico, y no el miedo, y que incluso puedan tener, esto es una descripción de algo que a mí me contaron, la posibilidad de elegir volver a reencarnar, volver a la Tierra, y que él, el hijo de este amigo que falleció, le comenta que él va a volver en unos años más a la familia. Ahora, en ese caso, Salfa, el caso de Carmen, que estábamos viendo recién en la nota, Carmen Díaz, sí, es una persona que alcanza como a tener un chispazo de ese lugar y luego vuelve a este mundo. ¿Por qué? Todos me escriben lo mismo, es que aquí es lo maravilloso. La luz y el túnel, porque generalmente las personas que si uno comienza a youtubear esto, así comienza a buscar videos y todo, que tenemos casos más adelante, todos ven en lo clásico, el túnel, la luz al final, y algunos por lo general agregan que van acompañados como de dos, vamos a decir, ángeles guardianes, o incluso a veces son parientes que reconocen, como mi abuelo, mi papá que perdió la vida hace algunos años y que ha estado esperando para este instante. Sí. Pero fíjate que lo que está escribiendo la Jenny, que es como pasando el túnel y ya viviendo en esta especie, vamos a decirlo, como jardín del Edén, así como transición, un neurocirujano que pronto vamos a ver y que dio muchas noticias que este hombre no tenía, y él lo decía, la menor vinculación con temas espirituales. No dice, no es que lo contrario, dice, me da lo mismo, yo no creo ser, es muy pragmático el hombre. Científico. Vio exactamente, y él volvió, él no sigue contactándose con sus seres queridos a través de canalizaciones, él volvió y describe exactamente lo mismo, dice, paisaje que yo nunca había visto ni en pinturas, digamos, ni en películas de fantasía, de repente pude palpar, sentí con la experiencia del tacto, del olfato, del oído, de calcular distancias, que estaba en un lugar donde había más personas. Y ya vamos a ver porque da una descripción perfecta y dice, es lo mismo que estás diciendo tú, Jenny. Cuando tú vas a un funeral, yo lamentablemente estuve en uno hace muy poquitito, las palabras cuando hacen la bendición y le echan agua bendita, cuando es un funeral católico en este caso, sobre el ataúd de la persona que murió, el sacerdote dice, al paraíso te lleven los ángeles, a tu llegada te encuentren los mártires. O sea, te hacen una imagen de que efectivamente la persona que ha muerto es llevada por ángeles, es levantada por ángeles hasta un lugar en que necesita llegar acompañado como una especie de bienvenida a un lugar mejor, y todo ese concepto que tenemos, que es como judío-cristiano, digamos, con respecto a este lugar que pasó mejor vida. Sí. Que un poco que no te han abandonado, que es la tierra. Oye, Seba Terraza dice, oye, mi viejo Salfa y amigos de Mañanero chocó y lo dieron por muerto en la clínica, despertó 5 minutos antes de que se lo llevaran, hoy día vive y cuenta unas cosas maravillosas. Porque, fíjate, yo conozco la tía de un gran amigo, digamos, que vive en Viña del Mar, y fíjate que también tuvo un accidente, estuvo muerta más 7 minutos, 9 minutos, y fíjate que esa persona hoy en día no es la misma, cambió, porque fíjate que dice que lo que aprendió al otro lado, dice que cambió la jerarquía de importancia de las cosas. Cuando tú vas y vuelves, no te asomas simplemente por el dintel de la puerta hacia el más allá, sino que como que te vienes con un mensaje de vuelta, vienes con una comprensión y una lucidez. Lo que te demuestra que ese acto o esa situación fue por algo. Exacto. No es simplemente de hecho te dicen, que, no, todavía, en realidad devuelve. No, y todavía dicen, más que eso. Mira, todavía no es tu tiempo, pero no vas a volver así nomás. Y eso te entregan una información, claramente. Pero, si hay un plan divino, cuando nosotros nacemos, cuando nos vamos a morir, todo está escrito. Hay un destino, que en el fondo uno dice, ¿qué sacas con preocuparte tanto si es que, no sé, si que tal persona va a morir en una tormenta eléctrica? Cuando llegue su hora, va a llegar su hora. Que uno no tiene que vivir aferrado, que es difícil para el ser humano no vivir aferrado. Bueno, y cuando pasa algo inesperado, una muerte terrible, ¿por qué estas personas, que son muy poquitas, logran volver? ¿Cuál es la simbología en eso? Yo creo que, como tú bien dices, yo creo que es parte del plan. Se necesita que cada cierto tiempo haya mensajeros de este tipo. Que den un testimonio. Se necesita precisamente testigos. Y es curioso, los ángeles significan mensajeros también o testigos. Un caso es esta escritora norteamericana, que ella le vino una hemorragia cerebral, ella estuvo muerta, y lo que cuenta es maravilloso. Por favor, si podemos ver el caso, ella se llama Betty Eddy, por favor. Son 3 etapas de lo que le ocurrió. Mira, ahí está ella. Relata que en su segunda hemorragia ya tuvo un problema de esto, su cerebro dejó de seguir funcionando, sentía como ella relata ahí, estaba perdiendo la vida, o sea, como estando en la camilla y todos los doctores haciendo todo lo posible, en algún momento dice que comienza a desvincularse de su cuerpo, y aquí viene lo genial.
obviamente ve el túnel, comienza a ver a las personas que están a su alrededor y la describe perfectamente. Cómo obviamente los doctores comienzan a desesperarse, a gritar. Alguna enfermera llamándola por su nombre, dice, no nos abandonen, no nos dejen, haciéndole, digamos, todo tipo de reanimación y no hay caso. Era en una doble frecuencia. De alguna manera... Escuchaba dónde estaba en la vida real y en esta próxima vida. Exacto. O sea, digamos, estaba con un pie en el famoso túnel y por otro lado, mientras se estaba insertando, digamos, en este camino que te lleva al otro lado, ella todavía seguía mirando, como desde vuelo de pájaro. Es como estar pegado en el techo. ¿Tú sabes lo que ocurrió con esta mujer? Porque dicen, así como Juan Salvador Gaviota, que uno cuando está no ocupando un cuerpo físico, uno se mueve a la velocidad del pensamiento, que es instantánea. Entonces ella obviamente lo primero dice, me estoy muriendo. Se da cuenta, está reflexionando, sigue obviamente estando consciente de su estado y se acuerda de su familia, que lo habían mandado obviamente porque no sabían del caso de ella, la llevaron accidentada a la clínica, al rato llamarían a su familia y se acuerda de su marido con su hijo, fin de semana, y ella aparece en la casa y ve que están almorzando, ve que están ahí con su hijo, ve a su marido que todavía no la recibe la noticia y de alguna manera trata de aferrarse a ello. Y ahí es cuando comienza a pasar hasta el otro lado y ella finalmente se rinde y decide morir. ¿Cuándo habría sospechar que ella volvería? Comienza a contar, ella siendo escritora, porque no eligen a cualquier persona, da la impresión, ya tienen como ciertos intereses, o en este caso el último, que es un neurocirujano que no creía, pero tiene mucho que decir respecto a cómo funciona el cerebro. Alfa, tú nos mostraste un cortometraje aquí que a lo mejor ustedes se acuerdan de haberlo visto, está en dibujos animados, una mujer que muere su marido y ella busca morir. Y se está muriendo, se la están llevando y una intervención médica a través de una reanimación la vuelve a la vida. Y ella se quiere morir, y ella se quiere ir. Claro, porque quiere volver donde sus seres queridos. Pero todavía no era su tiempo. Mira, atención, tenemos otro compacto de Betty Eddy, una mujer que murió y volvió para contarlo. Por favor, si podemos ver el siguiente video. Mira, es para escucharlo. Atención. During the surgery, I hemorrhaged, and they were able to repair. Tuvo la hemorragia, obviamente, que pudieron repararlo a tiempo, pero sin embargo estuvo un periodo más allá del normal, clínicamente muerta. During the evening, I hemorrhaged again, but it was at a time when the nurses were Ahí not donde cuenta, obviamente, que fue la que la arrastró hacia el otro lado. 4 horas, fíjate, no es menor. O sea, muchos podrían decir de que se necesitan cosas de minuto para que el cerebro, digamos, se atrofie cuando le llega el oxígeno, obviamente, o la cantidad de sangre necesaria. Sin embargo, pese a todos esos problemas, ella estuvo consciente y pendiente de todo lo que ocurría a su alrededor. Vio cómo trataban de rescatarla, incluso es más, logró ir a visitar a su familia y volvió para contarlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahí está lo que está contando, obviamente, en el momento donde ella dice, y no puede seguir luchando, me estoy muriendo. Sin embargo, ella, siendo escritora, absolutamente, sin embargo, ella, digamos, con toda la expertise que tiene de colocar preciosamente una palabra detrás de la otra, ella dice, ¿qué vio? ¿Qué es lo que sucede? Ella con pelo y detalle te dice, el proceso es A, luego B, luego C, y esto pasa cuando tú te mueres, y esto les va a pasar probablemente todo, porque yo tengo una certeza intuitiva que ya nadie me va a quitar. ¿Y ella cuenta, Salfate, con toda lucidez lo que vio? Con toda lucidez. Y nos están llegando muchos casos vio los relojes, seguramente no, sí, está atiborrado. Yo le voy a pedir lo siguiente, 2 minutos que nos espere y por favor, lo que esta mujer, un caso emblemático respecto a la comprobación de que existe vida después de la muerte, a la vuelta, por favor, porque ella nos dice qué ocurre exactamente cuando, según como se ocupamos el dicho de Lobsan Rampa, el cordón de plata, que es el que permite hacer viajes astrales y volver, se corta. Claro. Y comienzas tú a deambular. ¿Y cómo hace para volver ella? ¿Y cómo vio a su marido, a sus hijos, a los doctores tratando de regresarla? ¿Y con qué mensaje volvió de vuelta? Porque cambió. Nosotros no es la misma mujer. Ese no fue de la plata, una pausa chiquitita, es una gran luz de esperanza para mucha gente que no ha cerrado el ciclo. Para los que quieren saber qué ocurre, bueno, ella sabe lo que ocurre. Y para todos los lo vamos a entender. Se lo vamos a decir. Vamos y volvemos. Todos tenemos nuestros propios secretos para vernos mejor, pero hoy vamos a compartir un mismo secreto. La crema reafirmante Q10 de Nivea. Repone la coenzima Q10 que tu piel pierde naturalmente con el tiempo, dejándola más firme y más elástica en solo 2 semanas. Llegó el momento de reafirmar lo linda que eres. No existen fórmulas mágicas.
Existen fórmulas lógicas. Crema reafirmante Q10 Plus de Nivea es para ti. Oye, Juan Andrés, hay mucha gente que está con la luz de esperanza de poder querer entender esto. Absolutamente. De hecho, por aquí un amigo nos contaba, gran tema, SN. Gran tema. Así lo pueden buscar en Google, que se llama Experiencia cercana a la muerte. O como dice Mónica Herrera, Brian Weiss, que es un tremendo autor, como muchas vidas, muchos maestros, que él, a través de hipnoterapia, digamos, cura a muchas personas a través de cómo han sido la cantidad de veces que uno ha muerto y ha vivido distintas vidas. Está hablando del proceso de reencarnación y cómo cada una de estas muertes nos ayuda a vivir mejor. O más bien dicho, seguimos viviendo para, de alguna manera, tapar todos los pendientes que tenemos de vidas anteriores. Arrastramos tendencias, costumbres, digamos, inclinaciones y por otro lado también una nueva oportunidad en cada vida. ¿Eso es lo que se llama regresión también? Regresión hipnótica. Mucha gente dice que cuando alguien cercano, un familiar cercano parte, después lo siente en la casa, siente su presencia, de repente como que busca una respuesta y llega como mágicamente un mensaje casi que telepático a la mente de alguien que te está cuidando, que son tus ángeles, que es alguien que está en la muerte, pero que está siempre al lado tuyo. Exacto, casos sobran, sobre todo muchas personas, un gran amigo mío que murió hace ya varios años, fíjate que durante un periodo de 2 semanas visitó a su madre, ¿cierto? A mi tía, digamos, y a su hermano, que lo veían en sueño o a veces, digamos, en la casa lo alcanzaban a ver de reojo, fíjate. Y siempre como trayendo consigo una sensación que cubría el ambiente de tranquilidad, así como, no se preocupen, estoy bien, etcétera, etcétera. O sea, casos así, digamos, abundan por montones. Eso, Alfa, que dicen que la gente que tiene más fe, que son más creyentes en distintas religiones o credos, siente como un consuelo o un conformismo mayor cuando pierden a un ser querido, por desgarrador que sea la experiencia, porque de alguna manera tienen la fe, no sé si ciega, pero un convencimiento muy profundo de que esa persona, por ejemplo, que tú fueras, no sé, mi hermano, está mejor aún que lo feliz que él era aquí con nosotros. Entonces, tienen como esa tranquilidad. No así las personas más alejadas de la fe o de las creencias que piensan que con la muerte de mi hermano se acabó todo. Yo con un ex amor que tuve en la casa, anteriormente vivían 3 hermanas que no se portaban muy bien en la vida porque de hecho hacían espiritismo, todavía esa mesa de 3 patas existía, la habían pintado de color dorado. Y efectivamente, cuando la casa que tenía una carga demasiado potente, quisieron limpiarla, la persona que fue a hacer el trabajo fue demasiado difícil y dijo, ¿saben qué? Aquí las personas no han muerto aún, están en esta casa, pero lo peor de todo, que están enclaustradas, que no pueden salir entre medio del cemento, y da una descripción como que su alma estaba arraigada entre la tierra, el cemento, y no había exterior. Se habían apoderado. Oye, un gran amigo también que le mando muchos saludos, Aldo, que es bibliotecario, él, su hermana, quien quería mucho, también murió prematuramente. La vida se la llevó con una enfermedad maldita y él siempre le pidió, porque conversaban, o sea, tenía los días contados esta mujer, y él le dice, por favor, lo único que te pido es que no me vengáis a ver porque me da mucho miedo. Ok, le dice, pero sí, iba recurrentemente a visitar a su padre, a otros familiares, hasta que un día mi querido amigo se salió del camino, andaba perdido, tenía problemas, y hizo la excepción. Y como que lo miró nomás y se le apareció y no le dijo nada. Así como mirándolo, y él al tiro detectó, yo sé que teníamos un acuerdo, que yo no te venía a ver, pero digamos, esta vez voy a hacer algo excepcional porque ya, pues, enrútate, vuélvete, enderezate, vuelve al camino porque estás un poco perdido, hermano. Y le dijo, ¿ya? ¿Estamos claros? Ok. Y de ahí nunca más, y mi amigo, digamos, volvió a unificarse con su vida. Estamos viendo el caso de Carmen, estamos viendo el caso de la niña de Betty, pero ¿cuántos sabrán que van y vuelven y no recuerdan? Porque estos son casos de gente que tiene lúcido, ¿cachai, no? Y que entrega su experiencia, exacto. Claro. Alguno, una porción muy chiquitita, puede contar lo que vio. Coincide la luz, el túnel, esa sensación de placer y de repente, que vuelven. E incluso las ganas de contarlo. Mucha gente que lo puede guardar para sí. Bueno, que lo cuente. Betty y Eddie, por favor, este es el momento donde ella decide dejar de luchar, se deja llevar y de repente su mente se acuerda de su familia, su marido, su hijo, y es transportada hasta su hogar. Por favor, mira, mucha atención. It was almost as though some gigantic magnet was over my body and just pulled me out. Dice que siente como una fuerza de atracción tremenda, en donde ella ya desaparece el paisaje de la clínica o hospital. Y comienza, digamos, a pasar como una esfera donde se ve como todo el espacio, el cosmos, ponte tú. Y es cuando ella decide acordarse de su familia, porque obviamente cuando ya se deja ir y aparece cerca de sus familiares y los ve, que aún no tenían bien claro, mira, ahí está, pensé en mi esposo y en mis hijos,
Y con la velocidad, con el poder del pensamiento, se teletransporta hasta allá. Y que luego cuando ella vuelve, le describe lo que estaban haciendo, porque miraba los relojes, podía ver las horas y dice, sí, exactamente, estábamos haciendo eso. Y nos encontramos, mira, como un viaje astral. Entró a su casa, en la que vivió por años. Y lo describe exactamente, su marido con los pies en la silla, leyendo el periódico, aún sin enterarse de lo que le pasaba a su mujer. Los hijos jugueteando dentro de la casa, obviamente. Y ella lo vio todo, y cuando lo contó fue confirmado por sus parientes, y logró ver, solo 15 minutos más tarde. Ella logró comprobar que lo que vio en su viaje astral sucedió. Los niños jugaban con las almohadas, el marido con los pies arriba de la mesa leía el diario, o sea, eso era tal cual. Por supuesto, le dijeron exactamente fue así. Hay gente, Juan Andrés, ahora en este periplo que tuve medio místico en Asia, que comenta que cuando uno llega a un nivel tan profundo en la meditación zen, por ejemplo, que hace la gente que practica el budismo, puede llegar también a ese nivel de trasladarse, de salir del cuerpo, de pronto estar como en un estado con la mente absolutamente en blanco, rodeado de luz, y de recibir gente muy elevada. Estoy hablando de gente que se levanta a meditar al amanecer, maestro, que recibe mensajes como de ángeles que de repente se manifiestan en la mente, telepáticamente, y que están entregándole información relacionada con la vida, con lo que debe hacer, con cómo debe actuar, con cómo debe transmitir. Y yo creo que no es casual lo que tú planteas, Juan Andrés, que todas estas personas que están transmitiendo en este documental que tú has traído, Mañanero, están dando su versión y su visión de los hechos para que mucha más gente pierda el temor a ese paso. Salva, en el fondo, cuando dijo eso, ¿por qué pasa esto? Porque tiene que haber un testimonio de que existe vida más allá de la muerte, y para que nosotros, los que no hemos vivido una circunstancia como esa, de alguna manera confiemos en esa vida. Y creo yo también, sin haberlo vivido, que también de alguna forma sirve para que muchas personas que en una de esas sí lo han vivido no le encontraban sentido a lo que habían sentido, lo que habían visto, ¿no es verdad? Entonces yo creo que al final este tipo de testimonios te ayuda mucho a eso también. Además que absolutamente, te permite liberarte. Por supuesto, y sobre todo que tú juntáis testimonios, como dice la Mayra, y te das cuenta que tu caso no es el único. Exacto. O sea, claramente todos llegan a un mismo lugar, porque cuando digo un mismo lugar es, ok, esta mujer ve a los médicos tratando de ayudarla. Ve la hora, ve este gran reloj que está colocado en la muralla, comienza a acordarse de su familia, pum, se transporta, ve su hogar por fuera, se cuela por una ventana en calidad de espíritu, vamos a decir, comienza a describir lo que están haciendo en su hijo como un último Dios, un consuelo para ella misma, puesto que su familia aún no se enteraba que había ocurrido con la madre, vuelve a estar 15 minutos más tarde, y aquí viene lo genial. ¿Qué es lo que hay después de la vida? Porque ella seguía siendo testigo del planeta Tierra, digamos, ¿cierto? Los que están obviamente vivos aún. Y ella pasa a este plano que había descrito este neurocirujano, el hijo de tu amigo, y ella tiene una oportunidad de ver su reflejo como alma en este paisaje precioso que parece ser como un... No sé cómo decirlo. ¿Un bosque encantado? Prácticamente, porque ella describe que es una laguna cristalina que todos tienen la posibilidad de verse reflejado y entender lo que eres, por qué estaba acá y por qué tú particularmente vas a tener que volver para contar esto. Por favor, sigamos con el caso de Betty Eddy, porque esto es ya lo que está más allá. Mira. There's not one moment of lost consciousness. ¿Cachai lo que decían? Siempre estuvo atenta de todo lo que ocurría. Feel what they're thinking. Incluso, no solamente que los voy a hablar, sabe cuáles son los pensamientos de las personas, la desesperación de los médicos. Y mira, cuando llegó al otro lado, habla de esta laguna. Como sacado de un cuento de hadas. Lights that shimmered above it. And it wasn't just light reflecting off of the water. Atención con esta parte, mira. It was the water reflecting. Que es como casi como el agua que recupera y donde van a parar todas las almas y donde vuelven a resurgir. Vio su reflejo. I remember thinking that if everyone atención, mira, could get a glimpse of the beauty of their own spirit, what a wonderful world this would be. Mira, lo que ella describe es una maravilla. Nosotros todos los días, sin ir más lejos, hoy nomás, que ahí cada uno se pega en su peinada, se pega en su encachadita, se miran al espejo y dicen los grandes sabios que uno, por desgracia, lo que hace no es mirarse, uno lo que hace es recordar. Entonces uno ve a la persona y dice, ahí está Juan Andrés Alfate, que el fin de semana hizo tal cosa, que tiene planificado más o menos su día lunes, y dice, ya, vamos, ánimo, hoy día a trabajar, que salga todo bien.
y obviamente no está viendo lo que importa. Lo que siempre ha estado ahí es una esencia pura, inmaculada, que no importa que yo la manche, digamos, con todo tipo de pensamientos, con todo tipo de aberraciones, deseos malignos, de venganza, envidia, lo que sea, siempre está como un cielo limpio que yo le coloco mis propias nubes. Es más, ese cuerpo es el que te prohíbe ver el espíritu. De alguna manera, exactamente, porque mi cuerpo recibe una serie de sensaciones y experiencias que yo, de alguna manera, las cuelo con mis gustos, con mi experiencia, con mis tendencias e inclinaciones. Las tiño, obviamente, y dejo de ver la verdad. Sí. O sea, me llega un color puro, ¡pum! Y yo lo pongo de rojo, de verde y todo, porque es como yo veo las cosas según mi experiencia. Y ella lo que ve es que dice, ya, sin el cuerpo, se asoma a este lago, que está comentado por muchas personas que llegaron a ese punto, y dice que ve su esencia. Y ahí de repente dice que si todos pudieran ver eso, y que está ahí, no está oculto por el cuerpo, simplemente se necesita ver un poco más allá, mirarse a los ojos y trascender la distancia de las pupilas, uno vería que uno es un ser inmortal, perfecto, al cual ya no le falta nada, que con una cantidad enorme de mérito logró tener vida como ser humano para que se llenara de experiencia y vivencia. Fue elegido para ser feliz y sin embargo nosotros nos dedicamos a boicotear eso, con problemas, digamos que a veces son la externalidad, pero dándole más importancia de la que merecen, porque esa mujer obviamente cambió su jerarquía de prioridades y sabe que esté donde esté, pase lo que le pase, todo va a estar bien siempre, porque ya sabe lo que está al otro lado. Pero qué interesante lo que dices tú cuando uno se mira al espejo día a día y solo recuerda. Ella claramente cuando en el video dice, yo cuando salí de mí es el momento en que he estado más consciente en mi vida, porque vi un cuerpo, pero sentía que era yo realmente, como dices tú, como lo que estás describiendo, la verdadera esencia de lo que uno es y que muchas veces durante el día no está consciente. Por eso yo... Yo más allá de la cáscara. Exacto, por eso yo siempre cito cuando me voy a acostar, creo que ese momento en que uno se está quedando dormido es el momento en que uno tiene la posibilidad, si uno hace realmente la conciencia, el de encontrarse con uno mismo. Perdón, el de ¿sabes lo que hay que hacer? Hay que dar las gracias. Pero por eso, todo, en ese nosotros momento... hemos hablado con Icha, ¿cierto? Obviamente, con la señora de la glándula pineal. Claro. Exacto, y todos nos dicen, todo parte de... Alguien puede orar o no, puede tener la costumbre cristiana, digamos, decir Padre Nuestro, pero fíjate que todo se puede reducir a simplemente... Gracias, estoy vivo, claro, digamos, y los verdaderos colores son mucho mejores que los míos. Por eso encontrarte contigo en ese momento, yo, qué sé yo, cuando uno realmente ha hecho algo durante el día y hace conciencia de las decisiones que está tomando, de lo que involucra en su alrededor, ese es el momento en que uno puede llegar a decir... Viejo, tengo la oportunidad de poder ser distinto, de poder entrar a esta dimensión del sueño y el día siguiente partir con una energía diferente. José, o sea, empezar a limpiarte de esa mochila que uno empieza a cargar de cosas tóxicas. ¿Te has mirado al espejo? No sé si Salfate también lo ha sentido. A un espejo real, no una laguna. Tú te miras al espejo, 37 años, claro, sus arruguitas, que se va, pero uno logra mirar a una niña. Uno logra verse cuando uno era de 7 años. Estupendo. Y empiezas a reconocer tu misma identidad, tu mismo espíritu, como lo que tú pensabas. Es como un déjà vu o tal vez un viaje al pasado. Tú decís, soy la misma. Quiero volver a esa esencia. Claro, pero además te reconoces en esa niña. Porque el mundo te va cambiando, pero me tú perdí en el reconoces. camino. No, pero hay una esencia que se mantiene intacta, que eres tú. Y lográis verte de 7 años. Está tapada. El ser esencial. ¿Sabes qué? Me gustaría detenerme en algo que dice Juan José. El momento en que nosotros nos despertamos, ¿se ha fijado usted que de repente cuando se levanta en la mañana le suena el despertador, está como medio somnolienta, sí, como medio hacia dormir? No estás despierto realmente. La mente en ese momento está en una frecuencia especial que se llama gamma, una frecuencia mental que tiene que ver con nuestras ondas cerebrales. Mucha gente mística habla de cuando la mente está despertando en la mañana o cuando está durmiendo al final de la tarde, cuando está haciendo lo que está comentando Juan José. Quedándose dormido. Nuestro inconsciente, subconsciente, está preparado para recibir órdenes mentales que lo predisponen hacia una mejor vida, dando las gracias, por ejemplo, por todo lo que uno tiene, decretando lo que uno quiere para el día siguiente, viviendo el presente y solicitando de alguna manera hacia un ser superior, hacia un Dios, como usted quiera llamarlo, lo que uno necesita para su vida. Haga la prueba a partir de hoy, al momento de dormir, al momento de despertar, de empezar a pensar positivo, de empezar a pedir la presencia de los ángeles, la presencia de Dios, para poder tener una mejor armonía en todo lo que usted quiera. Hágalo y luego nos escribe y nos cuenta cómo le va. Esa es la clave, Jennifer, de lo que pasa cuando una persona además decide
frente a la pérdida de un ser querido o a una enfermedad propia, porque hay muchos testimonios como el de Carmen, el primero, que decía a ella le detectan un cáncer muy tremendo. Entonces tienen la opción de dar una pelea y aferrarse a la vida, o decir, típico, me iba a pasar a mí, porque a mí me pasa todo lo malo, porque esta enfermedad ya mató a mi mamá, mató a mi abuelita. Esas cosas tú las has bloqueado. Tú las decretas, tú pero las tú, atraes exacto, a tu tú vida. te bloqueas. Exacto. Porque claramente hay cosas que tú vas haciendo durante el día y que al final las dejas como una tarea para más rato. No, si después lo voy a solucionar. Excelente lo que estás diciendo. Y claramente esa acumulación de tareas al final empiezan a quedarse ahí y empieza uno a quedarse con esa postura. Y uno empieza a olvidar el origen que decías tú, del poder tener la misma esencia de cuando uno era pequeño. Y no necesariamente ser un niño, sino tener esa pureza de cómo uno se relaciona en la casa y no cómo te vas maleando. Mira, Jesús decía, dejen que los niños vengan a mí, porque precisamente tiene que ver con que los niños no están pensando en la muerte, están pensando en el aquí y ahora, sobre disfrutar el momento. Y eso es lo que pasa cuando uno se mira al espejo y comienza, por ejemplo, a encontrarse más viejo, más desgastado, digamos, no, puede ser cierto o no, digamos, pero todo eso cambia o deja de tener importancia más bien cuando uno sabe que tu alma, digamos, es inmortal, que tus pensamientos van a trascender, digamos, esta cáscara, este acorazado biológico. Entonces, menos queja y más gracia, rejuvenece tu cuerpo. Oye, obviamente rejuvenece tu espíritu. Pero ¿qué razón es la que te hace volver de esa luz? Porque lo gráfico, que lo hemos visto en películas, en distintos tipos de religiones, que hablan de este túnel negro, que al final tiene como esa luz alucinante, atractiva, y que hace que te sientas como muy atraído a ir a ese lugar. Y algo te hace, como en estos testimonios, volver a la tierra por alguna misión que tú tienes que terminar de cumplir. Por ejemplo. Por alguna o a veces esa misión es simplemente médica. contar lo que te sucedió. La Mayra contaba la experiencia de esa guaguita de Argentina, ¿te acuerdas? Ah, claro. El año pasado, ¿se acuerdan? Una guagua que se muere, la trasladan a la morgue, y luego, estando en la morgue, no sé, 9 horas, una enfermera o un doctor se da cuenta que hay movimiento en su chiquitito ataúd o en el lugar donde la tenían, y la guagua la sacan y efectivamente tenía vida. Imagínate que si eso le ocurre a un ser tan pequeño que a lo mejor todavía no tiene conciencia de muchas cosas, o que puede ser la reencarnación de alguien que venía más atrás y que cumple un ciclo, pero es un solo detalle. No solamente hacer el ejercicio de la noche, sino que cada cosa, cada acción que uno hace durante el día, vea si es positiva o negativa, eso lo evalúa usted. Pero usted vea cómo, cuando va a volver a mirar a alguien que usted quiere, ve que esa visión que usted le quiere proyectar, cuando es algo que no es, que a usted no lo tiene tranquilo como persona, usted no puede mirar a alguien que usted quiere, porque le provoca un rechazo, porque hay una energía negativa que usted no quiere proyectar en alguien que usted ama. Oye, Camila, es así de sencillo. Camila Fuentes dice, mi abuelito se hacía sentir en la casa después de fallecer. ¿Cómo dudarlo? Tocaba las paredes, incluso se hacía mover los anillos de la estufa, que era un clásico de él. Oye, y por aquí, grande Colo Colo, bueno, pero eso es otro tema. Oye, tenemos mucho más experiencia, tenemos más videos, pero tenemos también un gran consejo que nuestra querida amiga Mayra nos tiene que entregar. Por favor, Mayra. Todos tenemos nuestros propios secretos para vernos mejor, pero hoy vamos a compartir el mismo secreto. Les quiero presentar Goodbye Celulitis, gel de Nivea, con una innovadora fórmula de rápida absorción que reduce visiblemente la apariencia de la celulitis en solo 2 semanas, sin necesidad de masajes. Ahora, gracias a la coenzima Q10, además reafirma la piel, no existen fórmulas mágicas, existen fórmulas lógicas. Goodbye Celulitis, gel de Nivea, es para ti. Excelente. Me lo llevo esto para la casa. Muchas personas han pasado por esta experiencia. De hecho, es loco, ¿eh? Pero la famosa película Final Destination, Destino Final, sí, tal cual se llama, que es donde personas que logran ver que van a morir, le hacen el quite y la muerte comienza a perseguirlo. Sí. Fíjense que en la parte 4 y 5 de esta saga cinematográfica existe un documental maravilloso donde personas dan su testimonio que murieron y después volvieron. ¿Podemos, por favor, señor director, grande editor, a ver algún extracto de esto? Personas que dicen, yo estuve ahí y lo más importante, volví, pero no para ser la misma o el mismo, mucho mejor, porque ahora entiendo por qué yo estoy entre mi familia. Por favor. No tanto. Todo cambió a mi alrededor. Ahora me interesa la gente. Me interesa cultivar el espíritu.
Cambié como ser humano. En muchos aspectos era muy agresivo, quería ganar dinero y esas cosas. Me di cuenta de que la ambición materialista es superflua. Estoy decidida a profundizar en el conocimiento de las cosas y sobre todo en el conocimiento de Dios. Tienes la sensación de conocer el universo, de comulgar con él. No es porque seas especial, se debe a que descubres quién eres en realidad. Tuve que afrontarlo, reconocer y aceptar que soy un ser espiritual. Ahora mi prioridad son las relaciones personales, la gente y mi vida personal. Claramente, es una reoxigenación que las personas pueden llegar a tener. Exacto, o sea, cambiar el aire. Las personas, ojo, mucha gente, digamos, que ha tenido esta experiencia, como decía nuestro amigo SM, experiencia cercana a la muerte, vuelven claramente, a veces con un mensaje, otras veces con una claridad mental. Tenemos otro ejemplo de más testimonio al respecto. No me cabe la menor duda de que las experiencias en el umbral de la muerte son sucesos que cambian profundamente la vida. Las personas que las tienen las viven como reales, pero en el fondo creo que todo es producto de lo que ocurre en el cerebro. Si quisiera entender lo que pasa en una experiencia en el umbral de la muerte... Atención, porque esta es una persona que estamos escuchando, es una doctora, que ella trata de dar una explicación racional que obviamente desconoce la experiencia, digamos, de personas que mueren y vuelven. Dicen, es simplemente un fenómeno que ocurre en el cerebro. Es una liberación, digamos, de ciertos productos químicos que nosotros tenemos, endorfinas, ponte tú, de todo tipo, que de alguna manera crean la ilusión de que estás viviendo toda esa experiencia. Entonces, ella lo que estamos viendo es contraria, digamos, de alguna manera. Ella no avala la idea de que uno muere, vive una experiencia real mística y vuelve, sino que en realidad es el cerebro que te está jugando una mala pasada, o en este caso una buena pasada, pero sin embargo la transformación de las personas sí es real. Y aquí está, digamos, la gran polémica, obviamente, de gente que, digamos, más de carácter más materialista, en términos científicos estoy hablando, dicen, no existe algo o no se ha podido probar algo así como el alma, ponte tú, o experiencias extracorporales, vale decir que yo pueda proyectar mi mente fuera de sí. Pero obviamente ellos no pueden explicar porque casos se han hecho, digamos, encerrados en laboratorio, de alguien le decir, usted por favor, le vamos a pedir, que dice que lo puede hacer a voluntad, salirse de su cuerpo, ir a la habitación de al lado, explicar lo que está ocurriendo y volver. Y lo pueden hacer. Y ahí vuelven a dar otra explicación. No, lo que puede hacer, digamos, es una conexión empática con la gente que está al cerebro al lado, pero en realidad uno no puede saber. Le dice, no, pero es que yo no solamente entiendo lo que está ocurriendo en la habitación de al lado, sino que puedo ver sus ropas, sino que también que ellos no están pensando cómo van vestidos, puedo escuchar sus pensamientos largo, etcétera, y vuelve el tema a surgir que es realmente las personas tienen un alma, tienen una mente que reencarna. Podría ser, poniéndonos en el caso de los escépticos, claro, que uno tenga una idea tan prefija de cómo es la muerte, de que este túnel, la luz y todo lo demás, yo creo que hasta un niño te hace esa analogía, digamos, que sea una idea tan fija en nuestra mente, que nosotros podamos de alguna manera hacer como que hacemos ese viaje, claro, y en realidad sea un juego cerebral. Una cosa reiterativa. Diferente es, y ahí es donde me gusta el testimonio que trajo Salfate. Pues ya, ponte tú que todo, después de que a lo mejor tenemos un accidente o producto de esta imaginación, hagamos este viaje y sea pura fantasía. Pero ¿cómo podrías tú viajar a tu casa, como en el caso de Betty? Es que eso es lo que y darte cuenta que lo que estaban haciendo tus hijos. Y dar una descripción estando física. Tú en la clínica. O sea, eso ya es otra cosa. Porque eso no es imaginar. Por eso no es imaginar, eso es saber. Y para eso hay que verlo. En virtud de ser un programa objetivo, es bueno poner a colación, digamos, los dos puntos de vista. Y justamente estaba buscando en internet y hay una entrevista de Stephen Hawking, este astrofísico inglés de 69 años, quien le declaró a un diario muy prestigioso de Inglaterra que se llama The Guardian, que él siente que la vida después de la muerte es solo un cuento de hadas para personas con miedo a morir. Él dice que considera el cerebro como un computador que dejará de funcionar cuando sus componentes fallen, pero que para él, desde su punto de vista, no hay vida no hay cielo o vida después de la muerte para los equipos rotos. Se trata de un cuento de hadas para la gente que tiene miedo al oscuro, al no estar aquí. Sin embargo, fíjate que en otros experimentos, estoy citando esta vez un monje tibetano,
Fíjense que esto está en el precioso libro, que es un bestseller, digamos, hasta el día de hoy, que se llama El libro tibetano de la vida y la muerte. Fíjate que él dice que el hombre que relata, dice que siendo niño él, siendo ingresado a estos monasterios desde muy pequeño, dice que su maestro en particular, ellos deciden cuándo morir, dice que esto lo vio muchas veces, y cuenta un caso donde el maestro dice, ok, ya, mañana voy a dejar listo todas las cosas, voy a arreglar, digamos, todo el proceso para que hagan mi funeral y quemen mi cuerpo. Le dice a todo y cada uno un mensaje que quiera dejar. Se sienta este hombre en estado de meditación, se coloca, digamos así, una bufandita, por decirlo algo, se coloca y muere. Van, ven obviamente todo, digamos, los signos vitales que ya han desaparecido y, como es la tradición, lo dejan ahí durante 3 días sentado para después hacer una pira funeraria. Pero después del tercer día, este hombre vuelve y de repente vuelve y le dice así, oye, perdón, se me quedó una pura cosa, dice. Está en las primeras páginas de este libro y le dice, llámame al discípulo tanto porque se me olvidó darle un consejo, porque si no va a estar fallando siempre en este tema. Lo traen, le da el cuento y le dice, ya, ahora sí, pum, y se muere y de ahí no vuelve más. Pero ¿cómo será? Pero eso, o sea, él dice, esto yo lo vi muchas veces. Ocurría cuando ya la voluntad del dominio, digamos, de tú en quién reencarnarte, cuándo reencarnarte y si volver o no, digamos, ya depende de cada uno de las personas. Es una decisión al final. Es una decisión y esta persona lo hizo. Estuvo muerto 3 días, me la perdonar. Yo le conté a Salfate que cuando estuve en China fui al borde de Hong Kong con China, a una ciudad que se llama Shenzhen, y fui a un monasterio que queda arriba de un cerro, un jardín botánico, a ver la tumba de un maestro, de un amigo que es budista, y habían, una vez que queman el cuerpo, habían perlas. Sí, pues se llaman reliquias eso en el creo perlas budista. De este volado. Han hecho exhibiciones en museo acá. Perlas verdes, como esmeraldas, calipso, que la persona cuando la creman... Eso quedaba del proceso. Del proceso. Exacto. Y había otro fenómeno que se llama cuerpo de arcoíris, que cuando mueren los grandes sabios, dice que su cuerpo se reduce. Comienza a reducirse a quedar poco más de 1 metro. Comienza así como a restringirse, como